Sé que este es un tema delicado, pero no tengo miedo de hablar de él. Después de todo, al final de cuentas, cada uno toma las riendas de su propia vida. Durante una reunión familiar, volví a encontrarme con un primo que no veía desde hace mucho tiempo. Lo que no esperaba era que hubiera cambiado tanto y se hubiera convertido en todo lo que siempre busqué en un hombre. Lo que sucedió a continuación fue inesperado, y si quieres saber más, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para ser parte de nuestra comunidad. Ahora, siéntete cómodo y vayamos al grano. Mi nombre es Elena, y hoy quiero compartir una historia sobre la profunda relación que tengo con mi novio Darwin. Un amor que me llenó, hasta que todo cambió drásticamente con la llegada de mi primo, que despertó en mí deseos inesperados. Mis padres organizaron una cena familiar, invitando a todos los parientes, incluidos primos que no veía desde hace años. La casa estaba llena de risas, abrazos y nostalgia. En medio de todos, él apareció. Robert, mi primo, que había cambiado tanto desde la última vez que nos vimos. Cuando lo vi, apenas podía creerlo. Ya no era el niño de antes. Se había convertido en un hombre extremadamente atractivo. Intentaba mantener la compostura, pero mi corazón aceleraba. Mis emociones eran visibles y, por supuesto, mi mejor amiga Laura lo notó. Con su manera siempre perspicaz, se acercó a mí con una sonrisa traviesa y susurró: «Oye, Elena, ¿quién es ese guapo? Lo estás mirando como si fuera un modelo de portada de revista». Mi rostro se sonrojó de inmediato por la vergüenza y traté de disimular. Pero la verdad es que estaba fascinada por Robert y no podía ocultarlo. «Es solo mi primo, Laura, estás exagerando», respondí, intentando mantener la compostura. Sin embargo, en el fondo sabía que tenía razón. La cena continuó, y a pesar de que mi cabeza estaba en otro lugar, traté de disfrutar la compañía de todos. Darwin, mi novio, estaba entretenido en conversaciones con mis tíos y primos, así que tuve tiempo para procesar las emociones que me invadían. Después de la cena, todos se reunieron en el patio para continuar la noche con música, baile y juegos. Pero, por más que intentaba concentrarme en la diversión, no podía sacar a Robert de mi cabeza. ¿Qué me estaba pasando? Sentirme atraída por mi propio primo parecía completamente absurdo. Había una mezcla de incomodidad y fascinación en mí, y no sabía cómo manejarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte para más historias. A medida que la noche avanzaba, Robert y yo nos acercábamos aún más. Hablamos sobre la vida, los recuerdos de la infancia, y esa complicidad de años atrás parecía haber vuelto con una intensidad que no esperaba. La fiesta seguía animada, con la música vibrando en el aire, y yo estaba bailando con mi novio, Darwin, y otros miembros de la familia. Sin embargo, mis ojos, casi involuntariamente, siempre buscaban a Robert. Estaba allí, hermoso, y algo dentro de mí se inquietaba cada vez más. Mientras bailaba con Darwin, mi mente vagaba y se centraba en la sonrisa de Robert. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia él, y eso me confundía aún más. Entonces llegó el momento inevitable, la vez de bailar con Robert. Mi corazón se aceleró a medida que me acercaba a él, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una chispa que me dejó sin aliento. La danza comenzó, y el roce de nuestros cuerpos solo intensificó aquella sensación extraña que me invadía por dentro. Había una tensión palpable entre nosotros, como si algo más allá de nosotros estuviera ocurriendo, algo que no podía controlar. Mientras bailábamos, era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Cada movimiento de la música nos acercaba aún más, y me sentía completamente desconcertada. Él sonreía para mí de una manera que parecía leer mis pensamientos, y eso me dejaba aún más perdida.
Por más que intentara alejar esos sentimientos, era difícil luchar contra lo que parecía una fuerza irresistible. La danza terminó, y Robert y yo nos mezclamos nuevamente con los demás invitados. Traté de mantener la distancia de él, pero mi mente seguía atrapada en la confusión de ese momento. Durante el resto de la fiesta, hice todo lo posible para actuar normalmente, pero era como si mi mente y mi corazón estuvieran en dos mundos completamente diferentes. A pesar de estar rodeada por los otros miembros de la familia, mi mente siempre regresaba a ese momento de complicidad con mi primo. La fiesta continuaba animada, pero, a mitad de la noche, comencé a sentir el peso de las emociones y el cansancio acumulado. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Sigamos. Ya había tomado algunos tragos, y la mezcla de emociones me estaba dejando exhausta. Decidí, entonces, que era hora de retirarme y descansar un poco. Fui a ver a Darwin, mi novio, y le dije: «Oye, cariño, me siento cansada. Creo que voy a subir a descansar un poco. Disfruta de la fiesta, ¿está bien?» Él sonrió con cariño y respondió: «Claro, Elena, no te preocupes. Ve a descansar, yo me quedaré aquí un rato más». Con un beso en la mejilla y un suspiro de alivio, me despedí y fui a mi habitación. El camino hasta allí parecía un laberinto de emociones. En cada momento, mis pensamientos volvían a Robert y a los sentimientos confusos que surgieron durante la fiesta. Me sentía extraña y un poco culpable por todo eso, tratando de entender cómo podía sentir algo así por mi propio primo. Al llegar a la habitación, me tumbé en la cama, buscando el alivio del silencio. Pero mi mente seguía agitada, llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo sentirme atraída por Robert? Eran pensamientos que no me dejaban en paz. Cerré los ojos e intenté calmarme, pero cuanto más intentaba relajarme, más se mezclaban las emociones. Todavía un poco aturdida, me levanté para ir al baño. Al salir, me llevé una sorpresa. Robert estaba allí, esperando afuera. Me miró con una expresión curiosa y dijo: «Elena, pensé que ya te habías ido». Sonriendo respondí: «No, solo vine a acostarme un poco. Estaba exhausta». «¿Y tú? ¿También decidiste retirarte de la fiesta?» Él se encogió de hombros y respondió con su humor habitual: «Sí, pero pensé que quizás te habías perdido en el camino hacia la habitación y vine a rescatarte». Su broma me hizo sonreír, como siempre. Entre risas y conversaciones, terminé invitándolo a entrar en mi habitación. Al fin y al cabo, la fiesta ya no tenía mucho más que ofrecer, y necesitaba desahogarme. Poco sabía yo que lo que sucedería a continuación sería inimaginable. Si has llegado hasta aquí, no puedes perderte el final de esta historia, porque lo que ocurrió es algo que nunca esperé. Sentados en la cama, comenzamos a hablar sobre la vida, los sueños y los recuerdos de la infancia. La conversación fluía de manera natural, como si no existieran barreras entre nosotros. Pero, a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar. Las miradas se volvieron más intensas y un coqueteo sutil empezó a impregnar la conversación. Sentía una atracción creciente por Robert y estaba claro que él también sentía algo por mí. Por más que intentara ignorar esos sentimientos, se estaba volviendo cada vez más difícil. ¿Qué estaba pasando conmigo? Me sentía confusa y culpable por tener esas emociones. En un intento de desviar el foco, mencioné a Darwin, mi novio. «Sabes, Robert, estoy en una relación con Darwin desde hace 3 años. Él es un chico maravilloso y tenemos muchos planes juntos», dije, tratando de cambiar de tema. Robert asintió con la cabeza y me miró a los ojos. «Estoy feliz por ti, Elena. Ustedes parecen muy felices juntos y se ven bien», dijo él con un tono alegre. Eso rompió un poco la tensión.
¿Acaso estaba dejando que mis emociones me llevaran por caminos inciertos? Sabía que tenía que sacar de mi mente esos pensamientos prohibidos que me invadían mientras seguía conversando con Robert. Decidí acostarme en la cama para estar más cómoda. La conversación seguía siendo agradable, pero el ambiente comenzó a cambiar. Sentía un poco de frío, así que decidí cubrirme con las mantas. Riendo y bromeando, le dije a Robert: ¿Quieres cubrirte conmigo? Hace frío aquí arriba. Su respuesta fue inmediata y llena de humor. Claro, ¿por qué no? Siempre es mejor compartir el calor, ¿no es así? Sin embargo, para mi sorpresa, Robert se fue a la cama y también se cubrió. Me quedé sin palabras y un poco nerviosa. ¿Qué estaba pasando? A pesar de haber sido una invitación inocente, la atmósfera se volvió más pesada de lo que imaginaba. Aún estaba un poco aturdida por los tragos que había tomado en la fiesta, así que no dije nada y dejé que Robert se quedara a mi lado. Pero en el fondo sabía que esto era peligroso. Las emociones y el deseo estaban en el aire, y era difícil ignorarlos. El silencio se apoderó de nosotros. No sabía qué decir ni cómo actuar. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de pensamientos conflictivos. Sabía que esto no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por Robert que no podía ignorar. En medio de la tensión, nuestros ojos se encontraron. Aquella chispa que nos unió en la fiesta fue reavivada. El deseo y la atracción estaban allí, dormidos, esperando el momento adecuado para estallar. Por un instante me perdí en sus ojos y olvidé todo lo demás. Pero luego me di cuenta de lo peligroso que era. No podía seguir por ese camino. No podía traicionar la confianza de Darwin ni poner en riesgo nuestra relación. Intenté desviar la mirada y mantener la distancia, pero Robert se acercó lentamente. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia y la atmósfera estaba cargada de tensión y deseo. Sabía que esto no estaba bien, pero en ese momento era difícil resistir. La atracción era demasiado fuerte, y sin pensar, nos besamos apasionadamente. En ese instante, olvidé a mi novio. Solo existíamos Robert y yo, perdidos en el deseo del momento. Nuestras manos se entrelazaron y deslizaron bajo las sábanas, explorando cada rincón de nuestros cuerpos. Las caricias eran delicadas y llenas de deseo, como si nuestros corazones hablaran un idioma propio. En la oscuridad de la habitación, nos dejamos llevar por la pasión y tuvimos relaciones sexuales. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero en ese momento me dejé llevar por la emoción y la atracción. Sin embargo, cuando todo terminó, una ola de culpa me invadió. ¿Qué había hecho? Me sentí como una traidora, y la angustia me carcomió por dentro. Robert y yo nos miramos en silencio, y ambos sabíamos que esto no podía continuar. Nos habíamos dejado llevar por la pasión del momento, pero ahora teníamos que ocultarlo. Sin decir una sola palabra, Robert se levantó rápidamente de la cama y comenzó a vestirse en silencio. No había necesidad de intercambiar miradas o palabras, pues ambos sabíamos lo que acabábamos de hacer. Sabíamos que era incorrecto, un error que ahora pesaba sobre nosotros como una nube de culpa. Él salió de la habitación discretamente, tratando de evitar cualquier sospecha, mientras yo permanecía allí, acostada, en medio del torbellino de emociones. Mi mente era una montaña rusa. Por un lado, aún sentía la adrenalina de ese momento intenso que compartí con Robert. Había sido apasionante, una chispa de deseo que me envolvió por completo, pero, al mismo tiempo, sabía que eso era incorrecto, profundamente incorrecto. ¿Y lo peor de todo? Nadie jamás podría descubrirlo. Intenté enrollarme en la cama y fingir que nada había pasado, cerrando los ojos como si el sueño pudiera borrar el peso de la culpa y la confusión que me consumían. Pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente estaba agitada,
reviviendo constantemente lo que había sucedido. Las imágenes de aquel encuentro con Robert no dejaban de atormentarme, y las posibles consecuencias resonaban como truenos en mi cabeza. ¿Y si alguien se enteraba? ¿Qué pasaría conmigo, con mi familia, con Darwin? Todo estaba en riesgo. Después de horas de angustia, finalmente caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas y sentimientos de culpa. Cuando finalmente desperté, un peso aplastante de ansiedad me invadió. La realidad de lo que había pasado parecía más dura con cada minuto que pasaba. Salí de la habitación con dificultad, intentando recomponerme. Me di cuenta de que la fiesta ya había terminado y que la mayoría de mis parientes se habían ido. El silencio de la casa parecía más profundo, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado mientras yo estaba atrapada en mis pensamientos. Mi corazón se hundió al pensar en lo que había hecho. ¿Y si, por alguna razón, mi familia descubría la verdad? No podía imaginar lo que dirían, cómo reaccionarían. Intenté forzar una sonrisa y conversé superficialmente con los pocos miembros de la familia que aún quedaban, pero mi mente estaba lejos, perdida en la confusión de mis propios sentimientos. El sol volvió a brillar al día siguiente, pero para mí todo parecía diferente. Ya no era la misma. El peso de lo que había sucedido con Robert seguía ahí, acechándome, y no sabía cómo seguir adelante. Como si nada hubiera sucedido, el día siguiente transcurrió normalmente, pero por dentro mi mundo estaba completamente al revés. Desperté con una tormenta de emociones que me consumía. Por un lado, sentía un intenso alivio porque nadie sospechaba de lo que había pasado con mi primo Robert. Era como si fuera mi secreto más profundo, guardado bajo 7 llaves. Pero, al mismo tiempo, ese secreto me ahogaba con culpa y confusión. Ahora me pregunto, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de mi primo? ¿Qué pensarías de mí? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Mi novio Darwin salió temprano esa mañana, ya que tenía compromisos de trabajo. Intenté, con todas mis fuerzas, mantener la calma y continuar con la rutina, fingiendo que nada había pasado. Salí, encontré a algunos amigos y hablé sobre cosas triviales, pero por dentro, mi mente era un caos. Apenas podía concentrarme. Los recuerdos y las emociones que viví con Robert me atormentaban a cada instante. A veces me sorprendía riendo con mis amigos, pero pronto sentía una ola de culpa invadiéndome. ¿Cómo podría sonreír y fingir que todo estaba bien cuando, en realidad, mi vida estaba envuelta en secretos y mentiras? Cuando finalmente llegué a casa, me senté en mi cuarto y fue allí donde el verdadero peso de lo que había hecho cayó sobre mí. Una mezcla de adrenalina y arrepentimiento me inundó. Aún era difícil creer en lo que había vivido. La emoción, la pasión, todo parecía tan intenso y peligroso. Pero, al mismo tiempo, sabía que había sido un error. Aunque aquella aventura con mi primo estuvo marcada por el deseo y la excitación, no puedo sentir orgullo por lo que hice. Y a partir de ese día, tomé una decisión. Decidí cortar completamente el contacto con Robert. Era el único camino posible, lo mejor para mí y para Darwin. No podía arriesgar nuestra relación de nuevo, ni ceder a la tentación de repetir ese error. Necesito ser sincera con ustedes. Fue la única vez que fui infiel a Darwin. Un momento de deseo abrumador. Una debilidad que me domina hasta hoy. Pero no puedo decir que esté orgullosa de ello. Darwin y yo seguimos juntos y a pesar de todo, tenemos una relación fuerte. Hasta tenemos planes de formar una familia. Ya hemos hablado sobre tener un hijo, algo que quizás ayude a unirnos aún más. Y, quién sabe, me permita finalmente dejar atrás este pasado sombrío. Gracias por acompañarme hasta aquí.
Si te gustó la historia, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.